Hola, mi nombre es Giovanna Bravo Balboa, mi matrícula es AL087770. Hoy vamos a hablar algunos temas de derecho. Bueno, el Estado hace referencia a una sociedad organizada y su propósito es desarrollar los fines de la sociedad, mantenimiento y realización del orden jurídico. Bueno, este es un acto formal y solemne donde una persona expresa su voluntad respecto a cómo se dispondrá de sus bienes tras su muerte. Para que el testamento sea válido, deben cumplirse varios requisitos establecidos por la ley. Estos buscan salvaguardar la libertad de quien deja testamento y la protección de algunos de sus familiares directos. Bueno, tenemos varios tipos de testamento. El testamento hológrafo, este se realiza a mano y debe estar escrito en su totalidad por el testador y debe contener firma y fecha en que se otorga. Luego sigue el testamento militar. En estas situaciones de guerra se permite que se otorgue testamentos ante un oficial que tenga al menos el grado de capitán o el médico que lo está asistiendo si está enfermo. Luego tenemos el testamento abierto y este se otorga ante un notario quien conserva el documento original desapareciendo el peligro de destruirse o de perderse. Luego sigue el testamento cerrado. El testador no revela cuál es su última voluntad y declara que ésta se encuentra contenida en un sobre que entrega el notario. El testamento marítimo, bueno, este se hace durante un viaje al mar. El testamento extranjero se hace en el extranjero y solo es válido bajo las leyes donde se realiza. Es una certificación importante cuando se trata de la distribución real del patrimonio. La sucesión puede denominarse como un documento o proceso de implementación al testamento. También se requiere la sucesión si no hay un testamento hecho por alguna persona. Es una certificación importante cuando se trata de la distribución real del patrimonio. La constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, es una forma de pacto político y social. Esta se llama así porque integra, establece, organiza, constituye las normas que originan la sociedad de un país. Una constitución viva se construye, funciona y evoluciona por el trabajo de los ciudadanos y de sus representantes. Si no conocemos ni reclamamos nuestros derechos, entonces se dice que esta constitución no está viva. Son derechos básicos consagrados en la Constitución de una nación y estos derechos son considerados esenciales para el sistema político y se vinculan como una dignidad humana. Esto quiere decir que son naturales y cualquier ciudadano, sin importar su condición, identidad, religión o cultura, tienen derecho a la vida, incluyendo la abolición de la pena de muerte. Derechos a la integridad física y moral, por lo que se prohíben torturas o tratos inhumanos. Libertad de creencias, derecho a seguridad jurídica y tutela judicial. La protección de garantías varían dependiendo del marco jurídico que examinemos. Continuamos con la soberanía. Bueno, esta es la capacidad o derecho de regir las directrices políticas, administrativas y económicas de un determinado territorio, por lo que se considera como el poder más elevado de una sociedad, y la soberanía representa la posesión de un nivel de autoridad máximo, ya sea sobre otros miembros de la comunidad o en determinados ámbitos del día a día. Es una exigencia o compromiso el cual está sometida a una persona y le hace actuar de cierta forma, es decir, haciendo alguna cosa o absteniéndose de ella. Puede ser moral o también puede ser jurídica. Una obligación moral es un mandato o una exigencia que tiene en sus raíces una consideración de tipo ética. Sería más o menos un código adecuado de cómo debemos vivir, y estas son fomentadas abiertamente, pero no son sancionadas como leyes. Por ejemplo, la obligación de tener hijos constituye un mandato moral en las sociedades tradicionales, especialmente en el caso de la mujer. Desde luego, una mujer puede optar por no ser madre si así lo prefiere, pero esto no la examinará de las presiones y a menudo las críticas de parte de quienes
Al tomar esta decisión no está cumpliendo una obligación importante, pero en cualquier caso no será violada ninguna ley por no tener descendencia. Seguimos con la obligación jurídica. Es un mandato legal establecido en las normas o leyes de una comunidad cuyo cumplimiento es velado por las autoridades. El cumplimiento de las leyes trae consigo impartidas en nombre de la colectividad. Es por eso que se consideran delitos o crímenes. Por ejemplo, una persona que roba el dinero del erario público es juzgada y sentenciada a varios años de prisión, ya que al quedarse el dinero del Estado se beneficia a sí misma y perjudica a la sociedad entera. ¿Qué es el contrato? Bueno, este es un acuerdo voluntario entre dos partes, llamadas deudor y acreedor, que pueden ser físicas o jurídicas. Además, cada parte puede estar constituida por más de una persona y puede haber más de un deudor y o más de un acreedor vinculados en el mismo contrato. Bueno, los tipos de contrato. Según la fecha de efecto, los contratos pueden ser los siguientes. Consensuales, estos quedan concluidos y pueden surtir efecto en el acuerdo de partes como ocurre en una compraventa. Los reales, cuando comienza a tener efectos a partir de que se entregue lo pactado, por ejemplo, al prestar dinero por un tiempo. Solemne, un tipo de contrato que se sujeta al cumplimiento de ciertas formalidades para que empiece a cumplir efectos. Un ejemplo sería el matrimonio. En los contratos, según la duración, pueden ser temporales. En este caso se establece que en él la duración o lapso de tiempo de la situación en cuestión de actividad laboral, alquiler, de forma paralela, se pueden establecer que el contrato quedará sin efecto cuando una de las partes decida la cesación del mismo, pudiendo incluso tener que responder a obligaciones especiales. Indefinidos. Esto se trata de un tipo de contratos que se establece sin una limitación temporal en lo cual respecta el periodo de realización del servicio. ¿En qué situaciones se puede extinguir una obligación jurídica? Bueno, una obligación, así como se adquiere, se puede extinguir. Esto quiere decir que la persona deja de estar obligada. Esto puede ser en un pago en efectivo, pagar lo que se debe y así se extingue. La novación, sustitución de una obligación por otra. Compensación, dos personas son deudoras una de la otra al mismo tiempo. Confusión, concurren en una persona la calidad de deudor y acreedor. La pérdida de la cosa que se debe cuando la obligación es de entregar un cuerpo cierto. En el evento de la condición resolutoria se da la condición estipulada, la transacción, contrato entre las partes, la declaración de nulidad o rescisión por vicios en el contrato o incumplimiento, en remisión, perdonar una deuda. ¿Qué situaciones se evitan con la firma de un contrato de compraventa de un bien inmueble? Bueno, firmando un contrato bilateral, ya que en este ambas partes tienen obligaciones, es decir, uno se obliga a comprar y el otro se obliga a vender. En el efecto del contrato bilateral, el cumplimiento es simultáneo de ambas partes. En el contrato oneroso, ambas partes reciben contraprestaciones y en el contrato conmutativo, porque el vendedor entrega la cosa que vende y recibe el monto del precio, que es el equivalente. El comprador entrega el monto del precio y recibe la cosa vendida, siendo equivalente. Y también en el contrato formal, porque se firma ante un notario público. Menciona algunas situaciones reales en las que no se firme un contrato, pero que sea importante que se aplique. Bueno, yo pienso que cuando se pone a una persona como fiador, ya que a veces se pone a alguna persona en caso de no pagar y las personas no se enteran hasta que se tiene que pagar la fianza. Luego, en el plazo o tiempo, el acuerdo debe tener un marco de tiempo establecido para las transacciones realizadas en un futuro. Y si tú eres parte que entrega los servicios o mercancías, te debes asegurar de tener bastante tiempo para entregar los productos o terminar los servicios.
Y si tú eres la parte que recibe la mercancía o servicio, asegúrate que la entrega se ajuste a sus necesidades. En la inhabilidad para llegar a un acuerdo. Si tú necesitas que el trabajo se empiece a realizar, pero no puedes llegar a un acuerdo respecto a los términos finales de un contrato, tú necesitas firmar un contrato que no será considerado como permanente. Lo anterior a través de añadir el contrato los términos siguientes. Este contrato será válido hasta que un contrato permanente pueda ser negociado entre las partes. En la resolución de conflictos anticipados, bueno, esto no importa qué tan bueno sea su relación con la otra parte y un conflicto puede llegar a presentarse. Muchos contratos incluyen una cláusula de arbitraje y lo que significa que un conflicto debe resolverse a través del arbitraje y no en un tribunal. El arbitraje es generalmente menos costoso y menos formal que la corte, pero si tú firmas el contrato con la cláusula intacta, tú habrías renunciado a tu derecho de llevar la controversia a la corte.